noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. Dicen que cuando uno muere se ve un túnel con una luz muy hermosa y que hay que ir hacia ella. Pero ¿qué pasa si no vamos? Nuestra historia del día de hoy se titula La Niña. Ella se levantaba todos los días muy temprano. Su trabajo en el restaurante era agotador. Entraba a las 6 de la mañana para la limpieza del local, que aunque se hacía cada día después de cerrar, el patrón los obligaba a hacerlo de nuevo al abrir. Un local limpio es garantía de clientes, les decía. Y ellos lavaban y trapeaban como si estuviera realmente sucio. Luego, a preparar los alimentos. Los desayunos de acuerdo a la carta: frijoles, carne de puerco, el bistec con papa, el arroz, bueno, todo eso era lo primero. Los que se tenían que hacer al momento del pedido eran más laboriosos, y además había que hacerlos bien y de buenas. Los huevos, los chilaquiles, los lonches calientes, en fin. Al mediodía cambiaba el menú: carnes, mariscos, alimentos vegetarianos y demás. Todo el santo día era un ir y venir atendiendo a la clientela, que sería por la limpieza o por el buen sabor, nunca les faltaba en abundancia. El sueldo, bien, era un buen sueldo, no suficiente para la chinga que se arrimaba todos los días, pensaba ella, pero suficiente para que llegara sin problemas al fin de mes. Era soltera, nunca se había casado por cuidar a su madre, viuda desde que tenía memoria. Vivían en un populachero barrio por el rumbo del mercado de San Juan de Dios. A eso de las 4 de la tarde acababa su jornada. Llegaba a casa extenuada, con la sola idea de darse una dormidita antes de atender a su mamá. Esta, de edad avanzada, no podía hacer muchas cosas. La verdad era que no descansaba realmente hasta la noche cuando se iba a dormir. Una de esas tardes, como eso de las 4:30, cuando el sol entraba por su ventana a raudales mientras ella intentaba descansar, fue la primera vez que la vio. Era una chiquilla de piel blanca y cabello rubio, como el que había tenido su madre en su juventud, pensó. Lo llevaba peinado a trenzas. Tendría unos 7 años. Su mirada era clara y profunda. La observaba fijamente sin parpadear, y al mirar sus ojos le pareció ver tristeza y desencanto en ellos. Su primer pensamiento fue que se había perdido en el mercado. Estaba solo a unas cuadras, yendo a parar a su recámara por pura casualidad. Se incorporó rápidamente porque recordó que el aljibe de su casa, ese depósito subterráneo de agua, estaba siendo reparado de una de las llaves. El fontanero lo había dejado destapado mientras iba a comprar las refacciones necesarias. Válgame Dios, no se vaya a caer en él. Ha habido tantas muertes así, ya saben, después del niño ahogado, pero no, eso no iba a pasar en su casa. Mientras pensaba todo esto, la niña dio media vuelta y salió del cuarto. Ella la llamó a gritos mientras corría buscándola. Al llegar a la entrada descubrió que no había nadie. Miró por todos lados y nada. Revisando, descubrió que no solo la puerta estaba cerrada, sino que tenía la aldaba puesta. Vivía en una de esas casas viejas que contaban antes con esa barra de hierro que entraba a un seguro y afianzaba la puerta por dentro. Imposibles de abrir por fuera. Sin saber qué pensar, fue a preguntarle a su madre al respecto. Esta le informó que cuando ella se dormía por la tarde, siempre ponía la aldaba. Temía que algún borracho de esos que abundan por el vecindario se metiera cuando ella no la podía defender. Esto le intrigó mucho, pero decidió no insistir, diciéndole que de seguro había soñado con la niña, que olvidar el asunto, pero ¿la había soñado? Esa fue la primera vez que se apareció. Le siguieron otras, y cada vez sucedía lo mismo, a tal grado que prefirió no volver a descansar sino hasta la noche, que cosa curiosa, nunca era interrumpida por la aparición. Decidida a investigar el asunto, preguntó a los vecinos si ellos habían tenido el mismo problema. Todos lo negaron. Dijeron desconocer a la niña y le aconsejaron que la próxima vez que la viera, le preguntaba qué quería. Así lo hizo. Tomando el valor, al día siguiente se acostó en su cuarto en espera de la aparición. No tuvo que esperar mucho. Al poco tiempo de fingir dormir con los ojos entrecerrados, vio a la niña que se acercaba a su cama. Sin abrir los ojos, para no asustarla, le dijo muy despacio: ten confianza, no te voy a hacer ningún daño. Por favor, dime qué quieres.
Cabe aclarar que por más extraño que parezca, la niña le resultaba algo familiar. Algo en ella le decía que no era peligrosa a pesar de venir del más allá, y por eso tomó valor para hablarle como le habían aconsejado. La chiquilla no dijo nada, solo la miraba con esa mirada suya llena de tristeza, y cuando se incorporó para verla mejor, se desvaneció frente a sus ojos. La piel se le erizó y un sudor frío corrió por su cuerpo. Exhalando un suspiro, dio por terminada la aventura de ese día. Comenzó a investigar quién había vivido en esa casa antes que ellas. Descubrió que lo había hecho una familia conformada por el papá, la mamá y una pequeña niña que coincidía con la descripción de la parecida. Determinada a descubrir el misterio, fue a investigar al registro civil. Ahí descubrió el nombre de la madre y de la niña en un acta de defunción que un tipo le mostró a cambio de su consabido billete de por medio. La niña se llamaba María Luisa, su madre María Alejandra. La niña tenía 7 años cuando murió. Qué extraño, pensó. La mamá de la niña se llamaba igual que su madre. Vaya coincidencia. Había muerto ahogada en el aljibe de su casa en un accidente. El mismo aljibe que ella había mandado reparar. Sucedió exactamente como lo había imaginado. Se produjo un desperfecto. El padre, para cambiar el flotador, dejó abierta la tapa mientras iba a la ferretería por la refacción. La madre se entretenía en la cocina lavando platos. No escuchó cuando su chiquilla, por asomarse a ver qué había dentro del agujero, se cayó de cabeza. El padre tardó en encontrar lo que buscaba y cuando por fin regresó, se encontró con el macabro espectáculo de su hija flotando sin vida en la negra boca del aljibe. Eso era lo que contaba el acta de defunción. Ahora todo tenía sentido. El accidente se produjo alrededor de las 4:30, misma hora en que se manifestaban las apariciones. Decidida a ayudar a la niña de mirada triste, se propuso hablar con ella a como diera lugar. Esperó pacientemente la próxima aparición, que extrañamente ya no le causaba miedo, sino más bien una profunda pena por la chiquilla. Quería hacerle entender que su vida en este mundo había terminado, que lo mejor era que cruzara para el otro lado. Dicen que cuando se muere puedes ver una intensa luz que atrae y que debes de caminar hacia ella para lograr el descanso eterno. Si no lo haces, tu alma queda penando entre este mundo y el otro. Probablemente eso le había sucedido a la pequeña María. Ella deseaba ayudarla, así que la próxima oportunidad no la desperdició. Cuando fingía dormir en su cuarto, vio aparecer a la niña y le habló por su nombre. María, no tengas miedo, yo sé de tu penar, dime por favor, ¿qué puedo hacer por ti? La niña la miró de manera tristísima y con un susurro de voz le dijo, déjame ir, por favor, estoy tan cansada. Ella no comprendió por qué le decía eso y le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Por favor, estoy muy cansada, le dijo mientras se desvanecía en el aire. Se obsesionó con el asunto. Cada día al volver del trabajo esperaba una nueva oportunidad para conversar con la niña, pero ésta se obstinaba en contestarle de igual manera. Por fin se decidió a ir a hablar con un sacerdote. La verdad, nunca había sido una cristiana muy fiel. Iba a misa cuando el cansancio se lo permitía, que era casi nunca, y pocas veces rezaba. Algunas ocasiones, cuando coincidía con su madre en el rosario vespertino, ésta la obligaba a acompañarla. Pensó que esta vez sí que necesitaba ayuda divina y en serio, decidida, al salir del trabajo, se dirigió a la iglesia. El día había amanecido muy lluvioso. Un constante chipi chipi no dejaba de molestar. Cuando terminó sus labores, se enfundó en su chamarra impermeable y se dirigió de manera decidida a la iglesia de San Juan de Dios, la cual se encuentra entre Avenida Juárez y la Calzada Independencia. Sabía que estaba a un costado del mercado donde trabajaba, así que al dar la vuelta a la esquina y no verla, se quedó de una pieza. Cierto, había una bruma extraña que impedía ver su torre y su atrio. Pensó que era un fenómeno muy particular que el día siguiente le comentaría a sus compañeros de trabajo. Nomás me falta que me pierda la pinche iglesia y no la encuentre, pensó, y con paso decidido caminó bajo la constante y fina lluvia. Caminó y caminó.
pero parecía que la esquina se alejaba de ella mientras más quería llegar. Después de andar lo que le pareció una eternidad, por fin llegó. No pudo entender lo que sucedía. Estaba vacía. No había nada en la esquina, solo altas paredes de piedra y la constante neblina. Por más que quiso, no pudo encontrar la iglesia. Desesperada y con el corazón latiéndole muy fuerte, quiso regresar a su lugar de trabajo, solo para encontrarse con la misma situación. El mercado lucía vacío. Todos los puestos estaban cerrados como si se tratara de la medianoche. Sus pasos resonaban por los corredores abandonados haciendo un eco siniestro. Decidió correr a su casa. Afortunadamente en ella todo era normal. Su madre la recibió con su acostumbrado y cálido abrazo y su frase: ¿cómo te fue hoy, hija?, la cual le resultó tan familiar y reconfortante que la hizo estallar en sollozos de miedo y desesperación. No existe la iglesia, madre. No la he podido encontrar, le dijo, sin soltar su abrazo y con el alma en un hilo. La madre la miró a los ojos y en ellos relució un extraño brillo. Después de un momento de silencio le dijo: hija, creo que ya es hora de que veas algo. Alejándose, se acercó a la cómoda que se encontraba en su cuarto y abriendo el cajón superior le entregó una vieja carpeta llena de papeles. No sabía qué decir ni qué hacer. Solo se limitó a tomar la carpeta de manos de su madre. Frente a la cómoda estaba un enorme y viejo espejo enmarcado en madera. Era un regalo de su padre a su nueva esposa el día de su boda. En él, su madre solía peinarse su blanco cabello todos los días. Ella vio reflejada su imagen. Tenía la cara de asombro muy marcada y su piel había perdido el color. Su mirada parecía extraviada. Se veía más vieja de lo que era, pero eso no fue lo que la aterró. La ausencia del reflejo de su madre en el espejo la dejó sin respiración. Giró bruscamente la cabeza en busca de su progenitora, pero esta no estaba en el cuarto. No era posible que hubiera salido tan rápido, ya que sus cansados pasos eran lentos e inseguros. Aún así, la buscó con la mirada y al no encontrarla gritó su nombre, el cual fue devuelto por el eco de la casa vacía. Sintiéndose desfallecer y al borde de perder la cordura, vio los papeles que su madre le había entregado. Estaba un original del acta que había visto en el registro civil, todo era idéntico, pero anexo a ella se encontraba otra acta de defunción. Al ver el nombre del difunto en la segunda acta, sintió que le flaqueaban las rodillas y cayó al suelo. Temblando, volvió a leer el nombre en la segunda acta. Era el de su madre. Había también un recorte de periódico viejo y amarillo correspondiente al 30 de mayo de 1975. El encabezado rezaba: tragedia en San Juan de Dios, y luego seguía la crónica del suceso. El día de ayer sucedió una enorme tragedia en una casa cercana al mercado de San Juan de Dios. En la finca marcada con el número 450 de la calle Independencia, falleció la niña María Luisa Castañeda Zamora al caer dentro del aljibe de su casa. Al parecer, el padre de la olla oxisa se encontraba trabajando en él, pero en un descuido al salir a comprar la llave necesaria, la pequeña cayó ahogándose. Lo peor vino después, ya que la madre, que se encontraba en otra habitación, al no escuchar las correrías de su pequeña, se asomó a ver qué había pasado y al encontrar el cuerpo de su hija sin vida dentro del aljibe, sufrió un infarto que la privó de la vida en el mismo lugar del accidente. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Verde alertados por los vecinos, pero al llegar nada pudieron hacer, por lo que fue llamado el CEMEFO para concluir la macabra tarea. No entendía qué pasaba. ¿Su madre estaba muerta? ¿Había convivido con un fantasma durante casi 40 años? No lo podía creer. Cuando tuvo fuerzas para levantarse, notó algo espectacular. Su casa se encontraba en total estado de abandono. Las paredes del cuarto tenían áreas sin enjarre, dejando al descubierto rojos ladrillos que parecían esqueletos emparedados. Las plantas silvestres se apoderaban de gran parte del piso, rompiendo los viejos azulejos, y el olor a humedad impregnaba todo. En la sala, el techo había cedido al descuido y a los pasos de los años, derrumbándose en gran parte del mismo. Los escombros dificultaban caminar por ahí. A pesar de ello, la casa estaba amueblada. Algunos viejos y apolillados sillones se encontraban en ella, así como la cómoda y su espejo. Pero estos cubiertos de telaraña y polvo que parecían burlarse de su situación.
Sintiéndose enloquecer, quiso salir de aquel maldito lugar cuando una voz la detuvo. Hija, ya no corras. Por favor, es hora de poner fin a esto. Al volver la cara vio a su madre parada en medio de aquel desastre de casa. Era su madre, sí, pero se le veía mucho más joven. La versión de su madre que le hablaba debería tener unos 25 años. Era hermosa y su cabello rubio lo llevaba sujeto en una cola de caballo como a ella le gustaba peinarse en su juventud. Nada en su aspecto era amenazador. Más bien, la miraba con amor y compasión. Pero tú estás muerta, madre, le dijo. ¿Qué quieres de mí? Que descanses, por favor. Ya ha pasado mucho tiempo. Ven conmigo. No, tú estás muerta, ¿no le entiendes?, le gritó, y al hacerlo cayeron de su mano los papeles que ella le había dado. Sin poder evitarlo, los miró. En la parte superior había una hermosa y vieja fotografía en blanco y negro. En ella aparecía su madre tal cual la veía ahora, y tenía tomada de la mano a la niña que se le había aparecido ya tantas ocasiones. No pudo evitarlo. Tomando la fotografía, miró a su madre en busca de respuestas. Gírala, por favor. Lee el reverso, le pidió aquel fantasma. Atrás había una anotación que decía: Mamá y Luisa en la Navidad de 1974. Sin poder creerlo, le dijo: ¿tú eres la madre de la niña que se aparece? ¿Tú sabías de ello? Al hacerlo, se miró de reojo en el espejo. No pudo entender qué pasaba. No era su imagen la que se reflejaba en el cristal. En su lugar estaba la niña de los ojos tristes. Nunca pudiste aceptarlo, María Luisa. Tenías tantos planes para tu vida y fue cortada tan de repente, le dijo su madre, y luego continuó. Nunca quisiste creer que habíamos muerto. Te creaste un mundo en tu imaginación en donde viviste por 30 años y en el cual creciste sin salir de esta casa. Yo simplemente no podía dejarte sola en este horrible lugar. Te quiero tanto, hija, que decidí esperar hasta que entendieras tu situación y partiéramos juntas. Nunca te iba a abandonar. María Luisa comprendió al instante. Le empezaron a llegar imágenes de aquel fatídico día, imágenes ahora claras y precisas. Era tan llamativo ese lugar y oscuro, con agua, como en las películas de tiburón que había visto en el cine. Tenía que conocerlo de manera cercana. El resbalón se dio de manera imprevista. Su mano no pudo detener la caída y fue a dar de bruces directamente al aljibe. No sabía nadar. De haberlo hecho, quizás su final hubiera sido diferente, pero al mirarse de nuevo niña en el espejo, los ojos se le llenaron de lágrimas y corrió hacia los brazos amorosos de su madre, que le esperaban para estrecharla cálidamente. Mi niña, mi dulce niña, le dijo, ahora vamos a un lugar mejor. Ven, ven. Una fina capa que bien pudo haber sido polvo reflejado por los rayos del sol, dibujó sus siluetas que quedaron suspendidas en el aire por un instante, para luego ir a formar parte de la espesa capa de polvo que cubría el suelo de la habitación. Ahora sí, estaban en paz. Ojalá que el cuento les haya gustado tanto como a mí el escribir. Los espero el próximo sábado y mientras tanto nos vemos en sus sueños.